Controversia generaron las palabras del subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, quien señaló que el sueldo mínimo debería ser de 250.000 pesos y no los 182.000 pesos que son actualmente. Estas palabras se vuelven mucho más tentadoras en marzo, mes que nos trae muchos pagos y también deudas. Para conversar acerca de este tema se encuentra en nuestro estudio el economista Rafael Garay. Rafael, buenas noches. ¿Cómo está, Patricio? Buenas noches. ¿Qué tan lejos estamos de la posibilidad que sea el subsecretario del Trabajo de que en Chile tengamos un sueldo de 250.000 pesos, mirado no desde la perspectiva política, sino que desde la economía? Mira, yo te diría que yo lo veo bastante lejos. Por varios factores. Bueno, primero, para ser bien preciso, lo que dijo el subsecretario es entre 230 y 250 y que a él le gustaría 250. Un poco para defenderlo, porque le han pegado bastante el día de hoy, sobre todo círculos empresariales, y la misma ministra le sacó bastante el piso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una negociación que es un rito anual, y esa negociación es la negociación del salario mínimo, que justamente tiene el problema que tú un poco nombrabas, que es una negociación de tipo política. Eso es un rito político que tenemos, pero no tiene una mirada más técnica. ¿Y cuál debería ser una mirada más técnica? Que el ajuste del salario mínimo pueda tener componentes de productividad, y para que tenga componentes de productividad real, ¿cierto? Porque la productividad no se le da por arte de magia de un año a otro. Nosotros deberíamos tener una negociación del salario mínimo de horizontes mayores, a 3, por ejemplo, años, o a 5 años. Tú digas, mira, nosotros vamos a llegar a un salario mínimo, por ejemplo, de 250 o 270.000 pesos de aquí a 3 años, o de aquí a 5 años. ¿Y cómo lo vamos a hacer con aumento de productividad? ¿Y cómo se hace ese aumento de productividad? Por ejemplo, a través de estos programas de capacitación, de habilitación, técnico-profesional, etcétera. Y eso te permite poner un sentido de realidad, porque como te digo, por mucho esfuerzo que tú pongas en las negociaciones, si el objetivo es técnico y es productividad, no se producen esos aumentos como se esperaría de un año a otro. Te pregunto, por el subsecretario decía que dadas las utilidades que se están generando actualmente en algunos servicios, no se ve tan lejana esa opción de que, por un lado, entendiendo esas palabras o interpretándolo de alguna manera, de que la economía está generando el dinero suficiente como para poder, hasta cierto punto, repartirlo de mejor forma, y qué mejor que a través del sueldo mínimo. Mira, yo creo que el subsecretario tiene una visión correcta en lo macro, pero bastante inexacta en lo micro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Probablemente hay sectores, y dentro de esos sectores hay empresas que efectivamente están en posición de pagar mucho más que el salario mínimo. Si uno piensa en grandes retailers, si uno piensa en instituciones financieras con unos tremendos márgenes, ¿cierto? Y ve las ganancias acumuladas, y las utilidades son bastante importantes, y perfectamente, sin demoler gran parte o parte importante de esas utilidades, podrían pagar un sueldo mínimo mayor. Pero dentro de esos mismos sectores industriales, por ejemplo, dentro del sector comercio, tú te encuentras con una serie de pequeños retailers donde el costo del salario mínimo es muy importante en términos del costo total de operación de ese retail. Entonces, son realidades distintas incluso dentro del mismo sector industrial. Probablemente el salario mínimo en la minería podría ser mucho más de 250.000. Me cuesta mucho pensar en la gran minería que alguien esté ganando hoy día el salario mínimo de 182.500 pesos. Yo creo que nadie lo gana. ¿Te das cuenta? Entonces, las realidades son distintas por sector industrial. Y a través de una decisión como esta de aumentar el sueldo mínimo, tal vez de manera más gradual, o como tú decías, en un lapso de un tiempo de 3 años, ¿no se podría ir nivelando hacia arriba para alguna vez en Chile subir el sueldo mínimo y no tener siempre, digamos, algún momento? Yo creo que sí, contrario? Y eso es lo que hay que hacer. Porque, a ver, si tú sacas un decreto, ¿cierto?, en un año, y dices, mira, este año el salario va a subir de, no sé, 182.500 o 250.000, probablemente un gran porcentaje, y en esto yo trato de evitar ser alarmista, pero un gran porcentaje de pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, que generan el 66% de los puestos de trabajo, es importante decirlo, serían fuertemente impactadas, porque el porcentaje de los costos totales de esas empresas que representa el factor mano de obra, trabajadores, es muy importante. Pero si tú para esas mismas empresas dices, mira, no te voy a subir este salario mínimo rápidamente ahora, pero vamos a poner un objetivo ambicioso, eso es importante, ambicioso de aquí a 3 años. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, el Estado va a poner recursos para capacitación, para que tus trabajadores sean más productivos, y no necesariamente a costo de esas pequeñas y medianas empresas, sino también las dejas en la misma situación, y eso te permite hacer, en la medida que tú fijes un horizonte distinto, aumentos que quizás no van a ser parejos de año a año. O sea, quizás un año va a ser un 3%, después un 5%, y quizás después un 12%, a medida que aumenta esa curva de productividad. Pero creo que el debate se ha centrado excesivamente en el corto plazo, en este debate suerte de gallito entre las asociaciones sindicales y el gobierno de turno, no solamente este, sino que lo hemos visto también en los gobiernos de la concertación, y por lo tanto es importante levantar el debate, ponerlo en términos de productividad, viendo la óptica técnica desde la economía, y aumentar el lapso al cual uno pone el objetivo
objetivo y no poner objetivos a un año, porque claramente esos objetivos son demasiado a corto plazo como para hacer ganancias importantes de productividad que permitan aumentar el salario mínimo. Pues yo estoy al final con Baranda bastante de acuerdo. Yo creo que el sueldo de 182.500 pesos es un sueldo miserable. Pero aparte de todo lo que te digo, tú también tienes diferencias dentro de las regiones y tú tienes un desempleo estructural, una desocupación estructural mucho más importante, por ejemplo, en la quinta región, por ejemplo, en Arica, por ejemplo, en la novena región. Y eso también hay que atacarlo con políticas distintas. Posibilidad y costos de vida diferentes también. Por ejemplo, en Antofagasta, si lo comparamos con Aysén, son situaciones totalmente distintas, ¿no? Totalmente distintas. Ahora que está bastante, digamos, en los medios cierto conflicto Aysén, cuando sale incluso hay gente en Aysén que gana ingresos a sueldo, digamos, o actividad comparable mayor, por ejemplo, que en la región metropolitana. Alguien me decía el otro día, oye, pero si tienen sueldos 20% mayores, ¿por qué salen a las calles? Muy sencillo, porque el costo de la vida es 30 o 40% mayor. Por tanto, esa gente que gana en términos de unidades monetarias, al parecer más, en realidad tiene menos poder adquisitivo porque el costo de la vida es mucho más caro. Entonces, hay que solucionar esos conflictos y son cada sector industrial, cada región del país tiene obviamente dificultades distintas. En la historia económica de estas últimas décadas, ¿los aumentos en el salario mínimo han tenido algún efecto real en el desempleo o eso es más bien algo que tiende a inflarse? Mira, yo creo que justamente no lo han tenido porque no han sido aumentos dramáticos. Siempre se negocia, pensemos en la negociación del año pasado, se ofrecía un 4%, se pedía un 9%, después se pedía un 8%, se ofrecía un 4,5%. Entonces, al final, el incremento es tan marginal que no genera el efecto. ¿Por qué? Porque está este eterno fantasma, ¿cierto?, de la amenaza de que va a generar un efecto muy importante en términos de desocupación. Hoy en día tenemos la desocupación probablemente más baja de los últimos 15 años. Tenemos, a pesar de que después vamos a ajustar ciertas esas cifras, pero tenemos una buena situación. ¿Ya? Se han creado empleos, y se han creado muchos empleos. No necesariamente empleos de salario mínimo, como trataba de dar a entender hoy día la ministra Matei, yo creo de manera equivocada. Yo creo que cuando la ministra Matei un poco desautoriza, un poco en broma, un poco en serio, al subsecretario, ¿cierto?, respecto a que quiere destruir los empleos que se crearon, yo creo que no son empleos necesariamente de salario mínimo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado porque se tiende a amenazar o a caricaturizar con el tema del salario mínimo, y yo creo que si uno le pone un horizonte de tiempo distinto, se puede hacer algo mucho mejor por los trabajadores de este país. ¿Qué tan bueno es subsidiar esos ingresos bajos a través de medidas como, por ejemplo, las que se pretenden implementar a través del ingreso ético familiar? ¿Eso en el largo plazo va a producir un buen efecto o hasta cierto punto nos va a distorsionar un poco la realidad y va a ser más difícil que en términos reales el ingreso en Chile suba alguna vez? Mira, al final lo que tú tienes que ver es esta relación entre ingreso autónomo, ¿cierto?, o monetario, porque es distinto. O sea, es decir, todos los ingresos que recibe una familia, ya sea el ingreso que autogenera en términos monetarios, más las asignaciones o el ingreso solamente monetario, no es igual. O sea, que una familia, por ejemplo, ¿cierto?, tenga este ingreso ético de 250.000 pesos a través de la autogeneración y que adicionalmente reciba prestaciones desde el Estado, en términos de red de protección social, es muy distinto a que una familia reciba 182.500 pesos y llegue a los 250.000 a través del asistencialismo. Yo creo que para un poco, tomando las palabras de Aranda, un poco como para el alma, para la dignidad de las personas, autogenerarse los ingresos siempre va a ser mejor que recibirlos. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con las teorías o los planteamientos que hace mucha gente, tanto desde la academia como desde el mundo empresarial y también desde el gobierno, en términos de que en realidad la gente lo que está esperando es que se le regalen las cosas. Yo no creo eso. Yo creo que la gente está esperando que se pueda de alguna manera obtener un salario digno por el trabajo que ellos hacen, y por eso estoy bastante en línea con lo que dice su señora. Y desde la perspectiva económica, ¿qué es necesario entonces para que en Chile en algún minuto se logre subir este salario? Atentos a qué cifras deberíamos estar, qué condiciones estructurales deberían dar en el país como para que sea sostenible este argumento. Mira, yo creo que hay una deuda pendiente en Chile en términos de productividad. Nosotros tenemos, cuando tú tienes trabajadores muchas veces que les cuesta comprender lo que está escrito en un papel, tú tienes un problema grave. Porque ese problema grave viene desde un eslabón antes, que es educación. Y no estoy hablando solamente de los conflictos que estamos teniendo hoy en día de educación superior. Tú tienes conflictos porque tienes problemas en educación preescolar, fundamentalmente, muy fuerte ahí, y educación escolar. O sea, esa gente está poco preparada. Y como es poco preparada, no porque no haya pasado por las instituciones formales de educación, sino que porque esas educaciones formales de educación son en muchos casos malas, es un trabajador que es poco productivo. Y está cierto esta teoría de que uno remunera en función de la productividad del factor, ¿eh? Pero yo creo que eso es una mirada muy tecnicista y al final del día le faltan ciertos componentes humanos que creo que Baranda ¿Qué tan importantes son, por ejemplo, los componentes de discriminación a la hora de fijar el sueldo? Yo creo que son muy, muy importantes en este país. Yo creo que este es un país que discrimina mucho. Discrimina mucho por
la comuna de origen, discrimina mucho por el color de la piel, discrimina mucho por a veces ciertos aspectos de pronunciación del idioma que pueden ser perfectamente subsanables, discrimina mucho por sexo, discrimina mucho por edad. Pensemos lo que pasa en la posibilidad de encontrar trabajo en las mujeres jóvenes en Chile, una de los porcentajes más bajos a nivel mundial en términos de penetración de las mujeres jóvenes en la fuerza laboral, muy baja en el caso de Chile. Pensemos en los jóvenes en general con un desempleo altísimo. Pienso tú que si tú tomas en los países de la OCDE, solamente en este momento en términos de participación laboral o índice de ocupación, que creo que yo hablaría un poco más de eso, solamente Turquía y España en estos momentos tienen peores indicadores que nosotros. Estamos hablando de una España que tiene un 25% de desempleo. Entonces, yo creo que es importante a las cifras que se han dado a conocer los últimos días, ponerle ciertos elementos de juicio que hoy en día han estado fuera del debate. Yo creo que la cifra de desocupación del 6,6% es una buena cifra, pero esa cifra se da en un contexto. Y ese contexto es una baja penetración de la fuerza laboral que podemos comentar. De ese contexto vamos a hablar en el segundo bloque de esta conversación con Rafael Garay, así que usted continúe en la compañía de CNN Chile.